Bueno, en esta clase lo que vamos a ver es, de nuevo retomando lo que vimos de la fisiología general, los sistemas de control. Ahora vamos a dar un sinónimo más. Vamos a también decir que los sistemas de control o regulación también se llaman sistemas homeostáticos, puesto que justamente controlan las variables fisiológicas que permiten sostener la homeostasis. Es importante que en cada caso empecemos a pensar en variables fisiológicas y empecemos a detectar lo que se llaman los componentes del sistema homeostático. Ahora voy a ver si encuentro aquí. Para compartirles esta. En este caso, ustedes están viendo el famoso negrito del Silverton, que aparece desnudito generalmente, del cual vamos a hablar siempre, porque vamos a decir, sea la figura del negrito este hermoso, o de algunas damas que aparecen también, del humano tipo. Cuando nosotros digamos en fisiología el humano tipo, vamos a estar hablando de un adulto de 70 kilos de peso, sano, es decir, que tiene todas sus variables homeostáticas en orden. Estoy admitiendo más gente, perdón. Ahí está. Entonces, el humano tipo va a ser un adulto normal de cualquier sexo, de 70 kilogramos de peso de promedio y sano. Porque luego empezamos con las variables etarias y las variables de estado fisiológicos, como por ejemplo el embarazo o haber estado sometido a alguna actividad muy demandante o un estrés o alguna cosa que hace variar estas variables. Bueno, en este caso hay este varón tipo, en donde en la figura nos muestran que hay dos círculos o óvalos verdes. En Silverton, lo verde es el efecto o respuesta. Ya vamos a ver también cuál es la diferencia de respuesta y efecto. Y lo amarillo es lo que se conoce como estímulos. Los estímulos están acá en amarillo como un cambio local y dice cambio local y luego una flecha que lo une a respuesta local. Esto nos está hablando de cuando nosotros decimos qué me pasó aquí en un sector de la mano, en un sector de la pierna, en el rostro. Es decir, hay un cambio en el medio, o sea, un estímulo que está funcionando localmente. Me he quemado, siento calor, siento frío, siento dolor en un punto del cuerpo. Entonces, eso es un estímulo local, a lo cual responde un sistema homeostático que trata de volver la variable que consistió en el estímulo, es decir, la variable que se fue, digamos, de rango, a su valor de rango normal. Por lo tanto, eso es una respuesta. Pero la respuesta no está afectando todos los sistemas del organismo, por lo tanto, esa es una respuesta también local. Entonces, dice ahí en el control local, las células cercanas al cambio, o sea, el estímulo, inician la respuesta. Esas células van a ser variables de acuerdo al cambio. En este caso, han puesto de ejemplo un vaso sanguíneo. Si por los vasos sanguíneos está viniendo el torrente sanguíneo con el impulso de la contracción cardíaca y el descenso de
la relajación cardíaca, o sea, sístole, diástole, que va a hacer que, si esto es una arteria, por ejemplo, también tenga su distensión, ¿sí? Y compresión, distensión y compresión. Por lo tanto, estamos diciendo que si se distiende esa arteria y aumenta el flujo de sangre local, va a salir más líquido hacia el tejido local. Y esto significa que inmediatamente las células periféricas a este vaso van a intentar volver el vaso a cerrar su permeabilidad y eso sería la respuesta local. También podría ser, ¿por qué no?, que el aumento de temperatura corporal de esta persona que, por ejemplo, tiene fiebre o está haciendo ejercicio, pierda mucho calor local, es decir, se le pone rosada la piel, eso significa que los vasos que salen ramificados de este y terminan siendo capilares, vasos muy, muy pequeñitos entre las células, están perdiendo calor. Y la respuesta local podría ser cerrar el diámetro de los vasos en el sitio para evitar la pérdida de calor. Respuestas locales tienen que ponerse ustedes a buscar ejemplos a medida que vayamos viendo o avanzando en sistemas y sistemas de control homeostático y clasificándolos mentalmente en esta es una respuesta local o un fenómeno local o un fenómeno sistémico, ¿sí? En la derecha de la figura hay un fenómeno que abarca muchas partes del cuerpo o todo el organismo. Estos serían los que normalmente denominamos fenómenos sistémicos o globales. En este caso de la derecha, nosotros tenemos que en amarillo, o sea, el estímulo, el cambio, sea interno o externo, dice, se percibe un cambio sistémico, en este caso, ejemplo, en la presión sanguínea. ¿Dónde? Bueno, uno de los sensores de la presión sanguínea está cuidando que la presión sanguínea no se vaya por fuera de rango, ni a exceso, ni defecto, hacia la cabeza. Y está justamente en las carótidas. Por eso ahí están estos vasos sanguíneos tan particulares, y allí hay sensores de presión. Estos sensores están controlando que la variable presión arterial, o sea, la presión que en la sangre, impulsada por el corazón, está haciendo sobre las carótidas, que es una presión que aumenta, distiende la carótida, aprieta el sensor y le dice aumentó, y luego el corazón entra en diástole, se relaja, la presión sanguínea en las carótidas baja, el sensor está presionado por la sangre, pero mucho menos. Mucho, mucho, poco, poco. Mucho. Entonces, este sensor tiene que estar, obviamente, funcionando todo el tiempo y detectando el cambio de presión. Pero este sensor está calibrado, podríamos decir, para detectar el aumento de presión en sístole, el descenso en diástole, y mientras esa presión esté en el rango normal, está todo bien. Ahora, un aumento de la presión arterial por encima, por ejemplo, del valor máximo del rango, o sea, se fue de más para arriba, es detectado por el sensor, pero el sensor no puede operar sobre la arteria. En este caso lo que va a hacer es informar, porque este sensor va a ser neuronas, informar con sus axones a centros de control de la presión arterial, que en definitiva van a ser centros que controlan varias cosas, entre ellas la fuerza y del latido cardíaco, para que vuelva a bajarse la presión. Entonces, vamos de nuevo. El sensor de la presión arterial está sensando la presión, pero si el valor de la variable fisiológica presión arterial medida en las carótidas se fue por arriba o muy por debajo, informa a centros nerviosos que están en el tallo cerebral en principio y le van a informar a estas neuronas hubo un aumento excesivo de presión. Este centro
tiene que, al menos lo intenta y le sale bien casi siempre, salvo en las personas que tienen presión arterial, digamos, elevada, pero en nosotros todos los que no tenemos esa condición, está actuando normalmente este centro. Este centro nervioso, este conjunto de centros nerviosos, van a gatillar respuestas reflejas, que están en verde, que en realidad han sido iniciadas por células que están en el tallo o tronco cerebral. Por eso dice, las respuestas reflejas, que son más de una, van a ser iniciadas por las células que están distantes. Claro, ¿por qué? Porque estos centros nerviosos, llamados superiores, van a gatillar, por ejemplo, esto lo vamos a ver bien después, pero van a gatillar, por ejemplo, respuestas que van a ir al corazón a decirle, baje la fuerza y la frecuencia con la que está latiendo, pero van a también intentar dilatar a las arterias principales. ¿Por qué? Porque si dilatan las arterias principales, baja la presión que hace la sangre internamente. Acuérdense que siempre que ustedes tengan un contenedor y tienen un líquido adentro, o sea, en este caso serían los vasos sanguíneos arteriales y la sangre dentro, si ustedes no permiten el cambio de volumen, sí, el cambio, digamos, del contenedor, el volumen, pero aumentan la presión del líquido, si el contenedor no se puede mover o distender, aumenta la presión. En las arterias nuestras, el aumento de presión, la arteria como lo disipa, digamos, distendiéndose la pared. Por eso nosotros, cada vez que el corazón late, la arteria hace este trabajo y nosotros lo medimos como toqueteando la arteria y diciendo, hay pulso. Entonces, volviendo de nuevo, una de las cosas que va a hacer el centro de control, en este caso va a ser decirle al corazón que cuando se contraiga lo haga con menos frecuencia, o sea, más lento y con menos fuerza. Pero no puede bajar solamente la presión actuando sobre el corazón, porque el resto de los tejidos están necesitando que llegue la sangre hasta la punta de los dedos del pie, hasta las manos. Entonces, esa respuesta no va a ser la única. Una de las respuestas reflejas va a ser bajar la frecuencia y fuerza con la que late el corazón. La otra va a ser tratar de que los vasos sanguíneos principales, por ejemplo, aorta, arteria pulmonar, arteria renal, bajen, digamos, su resistencia, o sea, se dilaten un poco para bajar la presión. Y otras cosas más. Entonces, ¿quiénes son los sensores? Los sensores están sensando la presión arterial y no solamente están en las carótidas, van a estar en otros sitios, incluyendo el callado o giro que pega la aorta cuando sale el corazón. ¿Quiénes están recibiendo lo que los sensores miden? El centro integrador o centro de control. El centro de control es aquel grupo de células, generalmente es un grupo de células que recibe la información de los sensores y por un circuito interno entre estas neuronas conocen, digámoslo así, los valores normales que tendrían que llegar de información del sensor. Y cuando se van de valor de rango normal, ejecutan, esto es, conocen de alguna manera, toman la información de que debe ser enviada una información a ciertos órganos para que estos actúen y ayuden a volver a la variable a su rango normal. Por lo tanto, se dice que el centro de control o homeostático o regulador es el que toma la información de lo medido en los sensores, no mide el centro de control. Llega la información de los sensores a él, compara con los valores anteriores, con los valores que tiene como normales,
y de acuerdo a la diferencia que hay con lo normal y con lo que venía sucediendo, elaboran esas neuronas, digamos, una posible respuesta o grupo de respuestas, pero no las hace, solamente envía la información a los órganos para decirles: usted debería bajar la frecuencia cardíaca, usted debería distender más sus paredes, y al riñón, usted debería eliminar más orina para bajarme la cantidad de líquido que hay adentro de estos vasos. Y así podemos seguir. El órgano que está efectuando la acción que le ha encomendado el centro de control es el órgano efector. Entonces, ¿quiénes son los efectores en este caso? Los efectores van a ser los músculos de las arterias que se van a aflojar, relajar. El músculo del corazón que va a latir menos seguido. El riñón que va a aumentar la cantidad de líquido que va a ir liberando durante el día. Entonces, vamos a decir que en general, entonces, los efectores son las células, tejidos u órganos que ejecutan, hacen efectiva la acción indicada por el centro de control. Entonces, en este sistémico, o sea, un reflejo más general, el aumento de la presión sanguínea, medido en receptores de presión, llegó a los centros integradores o de control del sistema nervioso central. Estos hicieron la comparación, el análisis de por cuánto más arriba o por cuánto más abajo de lo que debería estar está el valor de esta presión, y y enviaron una información de salida que va a ir a los órganos que tengan que actuar como efectores en este caso, ejecutando entonces una respuesta. A veces el efector es uno solo, a veces, como en el caso de la presión sanguínea, son varios los efectores. En Silverton, así como les dije que los estímulos están en globos amarillos y las respuestas están en verde, los centros de control o células en general que hagan de centro de control o integración están en rojo. Así que diferenciamos entonces, digamos, sistemas homeostáticos que funcionan a nivel local con sus detectores o sensores, con sus integradores locales y sus efectores locales. Mientras que en lo sistémico tenemos receptores que son a veces uno, a veces varios, centros de control que a veces es uno solo o son varios, y efectores que ejecutan las respuestas que son uno o varios también. Bueno, hasta acá entonces. Sí. Hasta acá entonces lo que quería completar, que el otro día estuvimos hablando entonces de homeostasis, y es importante aclarar entonces lo de los sistemas homeostáticos. Y la otra cosa que quiero buscar, a ver si lo tengo por acá. Hay un esquemita que es muy básico. Hay un esquemita que es muy, muy básico, pero que vale la pena mirarlo. Bueno, porque nos deja más, digamos, claramente cómo es esta cuestión de los sistemas y sus componentes. Le estoy dando entonces cómo son
o cómo se componen los componentes de los sistemas homeostáticos o sistemas de control del organismo. Ahí está. Ahora vamos. Si lo ven ahí, dice que las flechas indican el flujo de información entre los componentes del sistema. Fíjense que están los receptores. Los receptores están capturando la información para la cual son específicos. O sea, el receptor que es receptor de la presión en la piel solo recibe esa modalidad que es la presión. Receptores de calor solo se activan cuando sube o baja el calor. Receptor de luz, como en los ojos, en la retina del ojo, solamente se activan cuando aumenta o baja la luz. En general, los receptores son de dos tipos. Los receptores son o neuronas que están adaptadas, modificadas para la modalidad sensorial. Entonces, bueno, neurona sensorial de la luz en la retina, neurona modificada para sentir presión en la piel, y así. Son todas modalidades sensoriales distintas que se reciben en su magnitud, digamos, en el receptor. Estos receptores, ¿a quién le envían la información? Perdón, me dejé algo acá. ¿Cuál? Les decía yo que les decía yo que los centros de control, bueno, no sé por qué me cambio. Los centros de control reciben la información del receptor, pero me quedé en algo. El receptor puede ser una neurona, normalmente es una neurona modificada. Pero la neurona modificada como receptor recibe una modalidad sensorial única. Pero puede ser también una célula no neurona. Puede ser una célula que solamente esté como receptor de la cantidad de una sustancia. Voy a dar ahora un ejemplo para que ustedes ya se lo guarden y después presten atención y se guarden otros ustedes. Por ejemplo, en el páncreas, las células que tienen que secretar la hormona insulina tienen que saber cuánto azúcar hay circulando, cuánta glucosa hay circulando. Entonces, esta célula, llamada célula beta o B del páncreas, es un receptor y lo que mide es la cantidad, o sensor, y lo que mide es la cantidad de azúcar o glucosa circulante en el interior del organismo. Entonces, los sensores o receptores son, en general, son neuronas y neuronas modificadas, pero también pueden ser células que estoy viendo la sala para dejar entrar. También pueden ser células de tipo sensores humorales, ¿no? O sea, que miden la cantidad de sustancias. El centro de control, por otra parte, en general es un grupo de neuronas, y lo tendríamos acá. Este grupo de neuronas está normalmente alojado en el tallo cerebral, cuando no son locales, por supuesto, y un ejemplo es el centro de control
vasomotor. Centro de control vasomotor controla a los grandes vasos y al corazón. Lo hemos mencionado recién con el tema de la presión arterial. Ejecuta o controla, perdón, información y controla, digamos, la información proveniente de corazón, grandes vasos, elabora respuestas y tiene las vías de salida, o sea, sale la información por nervios hacia un efector o más efectores. El sistema de control simple es receptor o receptores, un centro de control o integración, también llamado así, simple, alojado en el sistema nervioso central, y las salidas, que serían información que sale del centro de control hacia él o los efectores. Este sería el sistema más simple. ¿Los efectores quiénes son? Los efectores tienen que ser aquellos que, cuando les llega la información de qué deben hacer o accionar, desde el centro de control, tienen que poder ejecutar una acción. Son efectores o ejecutantes. Entonces, los que pueden hacer esto son siempre algún tipo de músculo o algún tipo de célula secretora. Repito, en general van a encontrar como efectores algún tipo de músculo o algún tipo de glándula. Es decir, o algo se va a mover o algo se va a secretar o dejar de secretar. Hay un tercer tipo de efector que es un centro nervioso extra. Por ejemplo, el centro de control vasomotor puede por sí manejar el corazón y los grandes vasos para controlar la presión arterial. Pero el problema es que si nos quedamos solo a trabajar en corazón y grandes vasos, puede que nos estemos perdiendo información de otro lado. Por ejemplo, pero esta persona tiene poco oxígeno, se nos va a desmayar si bajamos mucho la presión ahora. Para eso, el centro de control básico, digámosle así, o inferior, tiene conexiones neuronales, o sea, vías internas de neuronas que van por dentro del cerebro a centros de control superiores. Por ejemplo, la corteza cerebral, la sustancia gris. Entonces, el centro de control vasomotor le informa a la corteza cerebral toma partido porque está teniendo información de muchas otras fuentes y centros de control y además hace consciente la información. Por lo tanto, la corteza es la que está diciéndome a mí que yo sepa lo que está pasando. Entonces la corteza es la que me avisa, por ejemplo, que sea consciente de que siento un dolor fuerte en la nuca o de cabeza, o que me siento mal, o que estoy necesitando sentarme. Entonces, en la mayoría de los centros homeostáticos, o componentes homeostáticos, además del centro de control principal o inferior, entra otro centro de control superior, que lo normal es que sea algo ya muy elevado dentro del sistema nervioso, como por ejemplo el cerebelo, la corteza cerebral, y este recibe la información, pero también retroalimenta con otra vía de salida al centro de control. Entonces le dice, sí, baja, pero no tanto, porque yo estoy teniendo otro problema acá o otro problema en el riñón. Entonces, el centro de control modula la actividad de los efectores, pero el centro de control superior modula la actividad que va a elaborar el centro de control. Y verán, y esto sí que ya es raro, que el centro de control también tiene una flecha de salida hacia el receptor. El receptor no va a hacer nada porque no es un efector. Pero ¿qué puede pasar? Que el centro de control le diga, lo voy a decir así de entre casa,
basta, me tenés harto de decirme que está caliente. Entonces le dice, te apago un poco. Entonces busca un efector que apague un poco el receptor. Esto ocurre cuando, por ejemplo, el estímulo es fuerte e incesante. Entonces, uno dice, bueno, por receptores de presión de la piel, yo sé que me acabo de sentar, que llegué a la silla. En la piel de mis glúteos, de mis piernas, yo sé que me senté. Ok. Pero si está todo el tiempo el receptor de presión de la piel informándole vía médula, me senté, tengo las nalgas y las piernas apoyadas en la silla, ya está. Entonces, el centro de control vía efectores nerviosos puede bajarle, como quien diría, la ganancia o el volumen al receptor. Y esto pasa cuando algo empieza, por ejemplo, a doler, los receptores del dolor están informando, no, me duele, me duele. Pero nosotros vamos generando un acostumbramiento a ese dolor, que en realidad no es que haya bajado el estímulo que origina el dolor, sino que lo que hemos hecho es el centro de control del dolor en el encéfalo le dijo a algunas neuronas motoras, o sea, las que vehiculizan la vía de salida, por favor, vos que sos una efectora, actúa sobre este receptor y bloqueamelo un poco para que reaccione solo cuando el dolor sea muy fuerte o cambia mayor, porque si no estaríamos todo el tiempo con el grito eterno del dolor. Entonces, ¿se pueden modular los receptores? Sí, siempre vía una neurona efectora. ¿Se puede modular a un centro de control para que no esté cambiando? Sí, con el control superior. El centro de control le puede mandar información al superior para demandarle más actividad, más control, tener en cuenta esta información, sí. Pero el centro de control superior, como es superior, tiene prioridad sobre las salidas del centro de control. O sea, la elaboración de los centros superiores pueden bajar la ganancia, bajar la sensibilidad, la actividad del centro de control cuando haga falta, porque está coordinando todo el organismo. Puede hacer que se actúe sobre el efector y como es nervioso, puede incluso, como centro de control mismo, bajar o subir la sensibilidad de los receptores. Y el centro de control superior también puede bloquear, de hecho, la actividad de un efector. Entonces, por ejemplo, aunque el centro de control vasomotor diga, bájenme la frecuencia cardíaca, el centro de control superior puede disminuir la actividad del centro de control inferior y hacer aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque está cuidando la vida por sobre cada centro en particular. Si se fijan, esto no es diferente a cualquier organización, porque es un sistema interrelacionado. Entonces, cualquier organización es jerárquica también y tiene, bueno, no cualquiera, pero la mayoría de las empresas, por ejemplo, son jerárquicas. Entonces tienen, bueno, una parte de ejecutivo, un directorio, pero cuando aparece el directorio superior o el dueño, se allanan a lo que decida porque está mirando el panorama completo, ¿no? Bueno, dicho esto entonces, ustedes van a tener que siempre estar buscando, porque va a haber siempre algo evaluado de esto, ¿no? Casos para que ustedes digan quién fue el receptor, quién fue el centro de control, quién fue el receptor, dónde estaban, quiénes eran, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, hemos dicho que en general los centros de control e integración son centros nerviosos. Por lo tanto, tendríamos que decir que en general van a estar en la médula o en el encéfalo, sea lo que es SNC, Sistema Nervioso Central. Si están en la médula o en el tallo cerebral, es decir, bulbo raquídeo, protuberancia o médula oblongada, protuberancia puente de Barolio,
hasta el mesencéfalo inclusive, uno puede decir que ahí están todos los centros de control inferiores. Y ya cuando pasamos a cerebelo, tálamo, corteza cerebral, cerebro, digamos, estamos en general hablando de centros de control superiores, que ya están recibiendo información de casi todos los sistemas o varios sistemas, y entonces las vías de salida, o sea, las respuestas que quieren que se ejecuten en los efectores, son enviadas por nervios o craneales, o sí, craneales en general, aunque algunos de los espinales también pueden sacar información superior. Y los efectores dijimos que eran o tipos de músculos, sean los que tenemos asociados a los huesos y articulaciones, que eran los músculos voluntarios o somáticos, pero también puede ser todo lo que ocurre en el submundo de lo no consciente, que serían los músculos lisos, los que tenemos para que hagamos una breve aproximación, diríamos, si lo muevo, cabeza, miembros o tronco, estoy en músculo somático voluntario. El submundo de lo no consciente, que ni me entero que sucede, va a ser todas las vísceras, o sea, todo lo del interior del abdomen, que no sea la pared abdominal, ¿no es cierto? Los órganos digestivos, excretores, reproductores, y esos van a tener músculos lisos. Igual que el circulatorio, vasos, arterias, venas y linfáticos. Todos esos, músculo liso. Y nos queda el último tipo de músculo, que sería el músculo cardíaco, que es muy especial, pero que también es un efector.